El 15 de septiembre de 2008, un gigante de más de $600.000 millones en activos cayó de rodillas. No fue una explosión, fue algo peor, un silencio helado en el corazón de Wall Street. Lehman Brothers, un nombre que durante generaciones sonó a traje impecable, mármol pulido y poder antiguo, se convirtió en una puerta arrancada de sus bisagras. En cuestión de horas, el mundo entendió una verdad incómoda. Un imperio financiero no necesita incendiarse para desaparecer. Basta con que el mercado deje de creer en él. Y cuando esa fe se rompe, el edificio más alto puede volverse humo antes del amanecer. Lo más inquietante es que Lehman no nació como un error. Nació en 1850, en Alabama, cuando los hermanos Lehman levantaron un negocio que con el tiempo atravesaría crisis, cambios de era y tormentas económicas. Durante más de un siglo y medio, la firma cultivó una reputación casi ceremonial. Sobrevivió a sacudidas históricas y llegó al siglo XXI envuelta en ese aura peligrosa que a veces confunde longevidad con invulnerabilidad. Lehman no solo era un banco, era una reliquia de poder. Y precisamente por eso, cuando empezó a caer, muchos tardaron demasiado en aceptar que la grieta no estaba en la pintura, sino en los cimientos. A comienzos de los 2000, Estados Unidos vivía una fiebre inmobiliaria que parecía no conocer invierno. Las casas subían de precio, el crédito fluía como un río desbordado y los bancos empaquetaban hipotecas en productos complejos con nombres elegantes y riesgos mal enterrados. Lehman se lanzó de lleno a ese festín. Hipotecas residenciales, bienes raíces comerciales, títulos respaldados por deuda, estructuras tan sofisticadas que parecían relojes suizos armados sobre arena húmeda. Mientras los precios subían, todo lucía brillante. Las ganancias hablaban en voz alta, y el peligro, como casi siempre, susurraba. El problema no era solo estar dentro del negocio inmobiliario. Era haber convertido esa apuesta en el corazón de la máquina. Lehman acumuló montañas de activos ligados al mercado de la vivienda y al real estate comercial, y lo hizo usando apalancamiento y financiación de corto plazo. En palabras simples, construyó un castillo gigantesco con dinero prestado, confiando en que siempre habría alguien dispuesto a refinanciarlo mañana. Mientras la música sonó, la danza pareció elegante. Pero cuando el salón empezó a vaciarse, quedó a la vista que el piso estaba resbalando. En 2007, el brillo comenzó a apagarse. El mercado subprime se quebró y esa fractura se propagó por el sistema como una helada nocturna sobre un campo entero. Lo que antes era riqueza prometida empezó a revelar su verdadero peso. En el segundo trimestre fiscal de 2008, Lehman anticipó una pérdida neta de $2.8 mil millones. No era una mala racha, era un cambio de clima. Meses antes había reportado ganancias. Un año antes, aún más. Ahora, los números ya no cantaban victoria, crujían como madera vieja bajo demasiada carga. Y ese sonido apenas era el comienzo. Luego llegó el tercer trimestre fiscal de 2008, y las cifras dejaron de ser números para convertirse en una confesión. Lehman anunció una pérdida preliminar de $3.9 mil millones y $7.8 mil millones en ajustes negativos de mercado. De ese golpe, $5.3 mil millones venían de posiciones ligadas a hipotecas residenciales, $1.7 mil millones de bienes raíces comerciales. El resto era la niebla espesa de otros activos empaquetados, difíciles de valorar y todavía más difíciles de vender. Su división de renta fija registró ingresos negativos por $4.6 mil millones. Aquello no era una herida aislada, era el mapa completo de una hemorragia. Desde fuera, algunos podían mirar ciertas métricas y pensar que aún había oxígeno. El patrimonio estimado rondaba los $28.4 mil millones y su ratio Tier 1 se acercaba al 11%. Sobre el papel, eso sonaba a colchón. Pero en una crisis, el papel es apenas tinta si no puedes convertir tus activos en efectivo. Ese fue el punto ciego.
El valor contable decía una cosa, el mercado, otra muy distinta. Lehman descubrió demasiado tarde que tener activos no era lo mismo que tener liquidez. Y en ese abismo entre teoría y efectivo, empezó la verdadera caída. Porque un banco de inversión vive de algo tan intangible como decisivo, la confianza. Lehman dependía de financiación de muy corto plazo, de repos, de renovaciones constantes, de contrapartes dispuestas a seguir prestando hoy lo que retirarían mañana si olían peligro. Ese sistema funciona como un puente suspendido por cables invisibles. Mientras todos crean en su tensión, resiste. Pero cuando la duda se instala, cada cable empieza a vibrar. Menos confianza significaba menos financiación. Menos financiación obligaba a vender activos. Vender activos en un mercado roto cristalizaba pérdidas. Y esas pérdidas, como ecos en un túnel, multiplicaban la desconfianza. Ya no era una crisis de resultados. Era una carrera contra el siguiente vencimiento. En el centro de esa tormenta estaba Dick Fuld, el CEO, el rostro endurecido de una cultura que confundió resistencia con lucidez. Fuld quedó asociado a una forma de liderazgo feroz, defensiva, casi tribal. No era que ignorara por completo el deterioro, era peor. Parecía creer que el mercado exageraba, que el pánico pasaría, que aguantar sería suficiente. En tiempos normales, esa obstinación puede parecer fortaleza. En medio de un cambio de era, se convierte en ceguera del gigante. Y cuando un líder se afierra al mundo que ya no existe, arrastra consigo a toda la nave. Lehman intentó reaccionar. Anunció planes para recortar dividendos, vender una participación mayoritaria de su negocio de asset management, y reducir su exposición al real estate. Pero esas medidas llegaron con el sabor amargo de la urgencia. No parecían una estrategia, sino una respiración agitada. El banco estaba tratando de curar una hemorragia con comunicados. Y el mercado, que ya había aprendido a desconfiar, no quería promesas. Quería liquidez, compradores, respaldo real. Lehman ofrecía planes. El sistema exigía certezas. Y entre ambos ya se abría un vacío demasiado profundo. Además, el contexto era una cámara de eco del miedo. Bear Stearns ya había colapsado. Fannie Mae y Freddie Mac habían sido intervenidas. Los productos estructurados se habían vuelto sospechosos, y cualquier balance cargado de exposición hipotecaria era observado como si escondiera un cuarto oscuro. Nadie quería ser el último en sostener una institución tambaleante. Ahí está la crueldad del sistema. Cuando todos intentan salir al mismo tiempo, no hay puerta suficientemente grande. Y Lehman, con su tamaño colosal, descubrió que incluso los gigantes pueden quedar atrapados en su propia sombra. Entonces llegó el golpe final. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota bajo Chapter 11. Fue la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos por tamaño del balance reportado. El impacto fue instantáneo. Los mercados globales temblaron, el crédito se congeló aún más, y el miedo dejó de ser una sensación para convertirse en una atmósfera. La caída de Lehman no fue solo el final de una firma, fue el momento en que el mundo vio que la sofisticación financiera también podía ser un laberinto sin salida. Lo que parecía una fortaleza resultó ser un espejo sostenido por deuda. Y esa es la lección que dejó grabada con fuego frío. Lehman no murió en un solo día. Murió lentamente, a medida que confundía complejidad con seguridad, tamaño con permanencia, reputación con liquidez. Acumuló exposición excesiva a hipotecas y bienes raíces, la apiló sobre financiación frágil, y apostó a que el mercado siempre aceptaría sus activos como moneda valiosa. Pero la confianza, una vez rota, no regresa por decreto. En la banca de inversión, el capital puede impresionar, los ratios pueden tranquilizar, la marca puede deslumbrar. Nada de eso basta si nadie quiere financiarte al amanecer. Al final, Lehman fue una catedral construida con vitrales magníficos y puertas de papel. Y hasta aquí llegamos. Por cierto, te cuento un secreto.
Yo soy una inteligencia artificial, sí, la mente digital que armó este relato. Y como todavía puedo tener algunas alucinaciones, o patinar con algún dato, si notaste un error, una cifra rara o un detalle sospechoso, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Si te gustó este viaje por la caída de Lehman, suscríbete, dale like, y quédate cerca. Yo pongo la historia, y tú decides si volvemos a abrir la próxima puerta del desastre.